Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Qué desencanto más hondo, qué desconsuelo cruzar, qué ganas de echarte en el suelo y ponerte a llorar. Cansa de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe. La vida es tumbada en sueños con cruces que abiertas preguntan pa' qué. Porque el ladrillo está en la cárcel, el barrio le extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve a una viejita llevando un paquetito al que presa está. De vuelta la viejita, los chicos le preguntan, ladrillo cuando sale, Dios solo sabrá. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Tema bicentenario del día. Las cantoras de tango argentinas. Si el tango es un sentimiento triste, bueno, ¿qué marca le imprimieron las voces femeninas? Románticas, sensuales, desfachatadas, o las mujeres que marcaron época en la canción porteña, las cantoras argentinas de tango. Y hay una cantora que apareció de golpe, no sé. De golpe. La voz del Bicentenario, del informativo del Bicentenario. Que le diga que vine yo acá para visitarlo. Ajá. O sea, me vine para hacer una visita cultural, que le dice. Ajá. Y un gusto estar acá con toda esta gente de la cultura. Muchas gracias. Usted tiene espectáculo este sábado y el otro. Sí, que voy a hacer espectáculo, comparando la palabra, ¿no? Ajá. Este sábado y el próximo sábado, que le dicen a la biblioteca porque hacemos todos los libros. Ajá. Entonces vamos a estar ahí para contar la vida de la grande y la única y la madre de todas nosotras, que viene a ser la Nini, la señora Nini Marsal. Qué bueno, ¿y a qué hora es? A las 9 de la noche. ¿Dónde? Tempranito. A la biblioteca, como le digo a los libros. La biblioteca de las mujeres. La que biblioteca. queda ahí en la calle Marcelo T. de Alvear. Al lado del Teatro Coliseo. Al lado del Teatro Coliseo. Ah. Este sábado y el otro, para los que quieran venir. 9 Para de la empaparse la noche. vida de Nini y de todas las que somos nosotras, las creaciones de la Nini que Pero venimos qué a hacer. bárbaro, Que la Nini. madre de todas. De la Pola, va a estar la Pola, la Mónica, la Cándida, ay, la niña Jovita, bueno, todas. La Belarmina, vamos a estar todas ahí. Así que lo esperamos todo, Buenísimo. Bueno, para me guarda, divertirnos un Quedan rato. todos me invitados. guarda unas entradas, por favor. Le guardamos para todos ustedes, Ahí que son los está. queridos amigos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a empezar con una de las grandes cantoras nacionales. Una mujer cuyo nombre artístico era Nelly Omar y en realidad se llamaba Nilda Elvira Batuone, que nació el 10 de septiembre de 1911.
La producción ha hecho una maravillosa grabación, reportaje de Nelly Omar, y ahora nos va a contar cómo empezó en el tango, qué influencia tuvo la radio en su carrera, qué relación tuvo en la primera época con grandes del tango como Corsini, Magaldi y Carlos Gardel. Nos dijo esto. Cuando yo empecé el colegio, que era el colegio inferior y superior, yo era ya una cantante, una cancionista pequeña, pero cantaba y me hacían cantar en las veladas de todos los fines de año, me hacían cantar y yo me acuerdo de algunas cosas que cantaba entonces. Tanto me acuerdo que un día le canté a Homero Mansi una canción que dice: luna blanca, luna llena, ay, luna de plata fina. Se me ha muerto un hermanito lindo como una estrellita, se fue caminito al cielo. Bueno, eso es una canción y Mansi la oía cuando íbamos a La Plata, que él iba al hipódromo, yo lo acompañaba en los primeros años de nuestro romance. Y entonces, ¿y eso qué es?, me dijo. Y eso es una canción que cantaba en el colegio. Mi comienzo fue en Ceniza del Fogón, cuando conocí a los grandes como Patrocinio Díaz, Fernando Ochoa, a Virginia Vera, que eran eso entonces, eran grandes artistas, espectaculares. Y después, cantando tangos en Radio Splendid, fui al programa de Enrique Muiño, y ahí lo conocí a don Enrique Muiño, y ahí nacieron los tangos de Nelly Omar. Caminito, el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Al comienzo fui sola yo. Hice la prueba en Radio Rivadavia, me tomaron ese mismo día y ahí fui artista. Y mi hermana recién formamos el dúo en el año 34, porque yo estaba de novio con Molina, y Molina era folclórico, entonces la probó a Nelly a ver si podía hacer la segunda voz, y efectivamente la hizo muy bien. Entonces se formó el dúo y debutamos en Radio Stentor. Y después estuvimos 3 años, un poco en Belgrano, otro poco en Stentor, otro poco en Radio Prieto, Radio Argentina. Y después yo me separé, le dije a Nelly que no quería cantar más en dúo, que quería seguir mi carrera sola, y yo me largué sola ya en el año 37. Yo soy producto de la radio. Yo trabajé en todas las radios, desde Radio París hasta Radio Prieto, toda, la que era Continental ahora, era Radio Porteña, toda. Yo soy producto de la radio. Entonces hacíamos giras, la última que me acuerdo fue del año 40, llevó 200 artistas, un vagón entero para todos. Una cosa maravillosa, era otra época, nos queríamos mucho más, nos respetábamos más. Era una época muy hermosa esa, realmente. Me acuerdo que Corsini, la primera vez que yo debuté en el Teatro Algo, que fue por un festival, y el administrador se quedó encantado de mi voz y de mi canto, y lo llamó a Corsini para que me escuchara, y Corsini me dijo: lea las letras por lo menos 10 veces hasta entenderlas bien y después las canta. Y nos hicimos amigos hasta que él falleció, y fuimos amigos, la palabra amigo. Yo he tenido verdaderos amigos. Magaldi fue un gran amigo, porque él me presentaba, trabajábamos juntos, porque estábamos en la misma radio, que era Radio Belgrano, y entonces nos contrataban a él para su número y a mí para el mío. Y él me presentaba, la futura estrella del tango, me decía. Tengo muchísimos recuerdos gratos de todos los compañeros que tuve en esa época. Gardel, yo lo conocí a los 7 años, cuando mi papá era muy amigo de Gardel y venía a Buenos Aires, y esto fue en Guaminí. Cuando después volvimos del campo a Guaminí, él haciendo una gira con Razzano, fueron ahí al pueblo. La cosa que mi papá le hizo cerrar todos los boliches ahí a los dueños de los boliches del pueblo, y lo llevó al Teatro del Prado. Y después de ese debut de Gardel con Razzano, fueron a mi casa, o a la casa nuestra, y yo a través de una persiana lo vi a Gardel por primera vez, porque ya estaba acostumbrada a oír las grabaciones que mi padre llevaba de Gardel. Nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito, adiós. A ver, voy a subsanar un error, porque la presenté con una sobriedad bastante alejada de la admiración profunda que esta mujer a mí me despierta. Presenté, como le digo, esta mujer es maravillosa, tiene 99 años, es bella,
es bella hasta la exasperación, porque conserva el porte, Sí, ese pelo, esa expresividad en sus manos, y esos ojos que aún hoy deben hacer trastabillar el alma del varón que se le pone enfrente. Nelly va a seguir siendo entonces a lo largo de este programa una visita inconmensurable. Pero además es extraordinario que una persona en 2010 te esté contando que conoció a Gardel. Digo, estamos en el tercer milenio. Claro. Es una cosa sorprendente. Bueno, imagínate cuando vos llegues a los 99, las cosas que vas a decir que conocí. Si es que soy capaz de hablar en ese momento. Vas a hacer. Ella habla muy bien. Bárbara, la voz. Tiene la voz. La memoria y la voz firme. Yo contaba hace pocos días que en la fiesta de 90 años de Gorostiza, ella era, por supuesto, la de más años allí. 99 años se puso a cantar tango. Eso ocurrió hace 3 semanas apenas, no, el Día del Periodista exactamente, que fue cuando se hizo la fiesta de Gorostiza. Sí. Ahí estaba Nelly Omar con ese porte que dice Nora, estupenda cantando Sur. Increíble. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Es el año de 1927, son los años locos y en el Folies, uno de los nuevos cabaret, una cupletista española canta un tango poniéndole todo el toque de lo prohibido. Sale a escena con boquilla y mirada fatal y canta Fumar es un placer genial, sensual. Tania, con su voz modesta pero afinada, le daba su toque especial con sus zetas españolas y su acento y con desenfado y el público se entusiasmaba. Fumando espero no era el único tango que cantaba esa mujer audaz y ambiciosa que había nacido hacía 26 años en Toledo y que vino a Buenos Aires con una troupe que también integraba a su marido Antonio Fernández Rodríguez, por si queda algo de gallego dudoso. Cuenta Sergio Pujol en Discépolo, una biografía argentina, que Tania llegaba a un Buenos Aires que tenía una fama de gran centro cultural y a la vez de mercado sexual desenfrenado. Cuenta también que como cupletista, Tania había convertido el sentido trágico de la vida de los españoles en la sensualidad y picardía de una tonadilla. Ahora el tango, en su voz discreta y llena de gracia, era una metáfora del proceso social del país que la recibía. Una española le cantaba canciones porteñas a un público conformado por los inmigrantes y sus hijos. Ella era en realidad Anita Divis, pero cambió su nombre por el de una vecina de Toledo de origen eslavo, Tania, que era además anagrama de Anita. Se casó a los 21 con un artista de varieté, como dijimos. Tuvieron una hija que murió al año de nacer y otra hija que dejaron al cuidado de la mamá de Anita cuando salieron de gira. Viajaron por varios países, pero para Tania Buenos Aires sería para siempre. Tiempo después confesó que las mujeres artistas eran mimadas en el cabaret, mientras que las milongueras eran otra categoría y estaban confinadas a un mundo más sórdido. Tanto mimo y Tania, que cobró vuelo propio como artista cantando tangos acompañada de las principales orquestas típicas, descubrió que su matrimonio estaba quebrado y que le sentaba mejor la soltería. Con su sueldo se mudó a una pensión de la calle Cangallo por donde desfilaban toda clase de personajes y corrían los bombones, las flores y el champán. Incluso alguien le regaló un Buick. A Tania le obsesionaba el dinero para enviárselo a su madre y a su hija y para gastarlo, y el dinero le llegaba. Pronto el Folies y su estrella se pusieron de moda y tuvieron entre el público, ¿saben a quién? A músicos como Julio De Caro, Francisco Canaro, Osvaldo Fresedo y Carlos Gardel. El mudo dijo: conmigo de Toulouse y una gallega, por Tania, el tango se para. ¡Qué embarrada para los argentinos!, dijo el mudo. Ella no era una mujer hermosa, ni una cantante de la talla de la Maizani o de Mercedes Simone. Lo suyo era la simpatía y el desparpajo. Tania cantó Esta noche me emborracho, de Discépolo, que poco tiempo antes había estrenado la Maizani y el público hervía. Discépolo oyó de Tania, pero no era tipo afecto a los cabaret. Era tímido con las mujeres, pero tenía amigas, entre ellas a Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, Berta Singerman. Sus amigos le insistieron que fuera a escuchar a Tania,
Y cuando se decidió, allí estaban, ella como intérprete y él como público. Tania cantó varios tangos, pero resulta que a Di Cepolín le extrañó que no cantara su tango, que lo cantaba todas las noches. Sus amigos se sintieron incómodos, lo habían invitado para que escuchara a Tania cantar su tango, pero Tania se había negado a complacer al empresario del Folís y al autor más popular del momento. Quizás fue para darme el gusto de no darle el gusto a él, confesó años después cuando ella y Di Cepolín, la cupletera talentosa y audaz, amante del dinero, y el intelectual pobre, el gran vocero de las desesperanzas de los años 30, fueron una de las parejas que marcaban la vida de Buenos Aires. Hay una imagen muy dicepoliana que marca uno de los finales, porque tuvo varios, de aquella historia. Es una tarde del año 1946 y el tipo flaco, narigón y encorvado se toma en Ezeiza el avión a México. Su aspecto y su cara denotan a un hombre triste. Se rompió su pareja de 18 años con Anita Luciano Divis, Tania. Dicen que ella lo engañó varias veces y él tuvo una frase bien de Di Cepolín: si vos me vieras desnudo, la comprenderías a Tania. Pero la historia de los dos no había terminado. Solo se detuvo cuando en 1951 decidió este hombre abandonar el mundo. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Estamos buscando además información y queda avisada también todos los oyentes si alguien tiene grabaciones de aquella época, ¿eh? Sí, la verdad que es interesante eso de que la familia no tenga nada y que salga a buscarlo en este momento. Claro. Es la búsqueda de una botella en el mar, pero vale la pena buscar. Vale la pena, de verdad, ¿eh? Y María de la Fuente, que también se llamaba María Luisa Matar, ese era el nombre original, era una mujer que había nacido en Río Negro en abril de 1918, también una cantora popular. Una cantora. Bueno, vamos a ver qué podemos investigar un poquito más para contarles, y tenemos más programa, por supuesto, otra media hora de Bicentenario con las cantoras de tango, algunas de las grandes, ¿eh? Ahora las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizaflor Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filippipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿tiene alguna efeméride para decirme hoy? Pero claro, Catita, siempre tengo una efeméride para decir. Ay, bueno, entonces larguela, Pepe, que yo quiero saber de qué se trata. Buah, un día como hoy, 7 de julio de 1963, Arturo Illia ganó las elecciones presidenciales con el peronismo proscripto. ¿Lo que? ¿Prescripto? ¿Que se necesitaba receta del doctor para votar? No, Catita, prescripto no, proscripto. Significa que el peronismo no podía presentarse a las elecciones. Ay, ¿por qué no podía presentarse? ¿Ve? Es como yo digo, seguro estaba enfermo y el médico le tuvo que prescribir un remedio. No, Catita, el peronismo estaba proscripto desde que fue derrocado Perón en 1955. Ay, Pepe, cuánto tiempo enfermo. Debió ser una enfermedad larga, ¿no? ¿Y al final qué pasó? Bueno, las elecciones las ganó Illia, con muy poca cantidad de votos, porque la mayoría del pueblo era peronista. Bueno, Pepe, lo que pasa es que no hay que prohibir un partido político. Como dice la canción, prohibido prescribir.
Prohibido prohibir, Catita, querrá decir. No, Pepe, prohibido prescribir. A ver si nos terminamos tomando todo un remedio equivocado. Bah, y ahora nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Vamos a continuar con nuestra Gardela. Sabes que así le dicen, incluso tiene escrito una biografía. Gardela. A la que sí, le dicen la Gardela a Nelly Omar. ¿Saben dónde se conocieron con Eva? Mucho antes de que Eva fuera Eva Perón. Cuando Eva, era María Eva, Claro, más radio. y ella era Nelly. Pero fíjate dónde se conocieron. Se conocieron en un campo de aviación en Quilmes. Parece que el berretín de las dos era el ver, el volar. Ajá. El aprender, el ir alguna vez a volar. Y se conocieron allí en ese lugar. Y a propósito de lo que veníamos escuchando en nuestro noticiero del Bicentenario, ahora vamos a escuchar a Nelly cuando nos cuenta todo lo que ella tuvo que ver con el peronismo y su amor por la figura de Evita y de Perón. La mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Me allanaron mi casa, las armas largas, que fueron jeep, los militares, me allanaron la casa y yo vivía modestamente porque me había separado en el 44 y yo todas las cosas que tenía de mi casa y todo se las había dejado a mi suegra, porque mi suegra no era mi suegra, era mi segunda madre. Le dejé todo y yo me vine con lo puesto a la nueva casa. Y ahí me allanaron ellos, después de la caída de Perón, como yo estaba siempre con Evita, con Perón y con todo eso, me proscribieron y no solo me allanaron la casa, como no me encontraron nada, no me pudieron acusar de nada. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. Yo igual me quedé acá, no me fui a ningún lado, por eso dije que yo no tenía plata para irme, como muchos que se fueron y después regresaron como héroes. Yo además no pretendí nada de eso. Yo siempre he dicho que soy de la mente como lo digo, tal cual. Soy sincera en mis cosas. En mis convicciones nadie me hará cambiar. Soy de Perón y de Eva Perón porque con ellos el pueblo, sobre todo el pueblo, se sintió feliz. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Esa. No dejaba duda. Esa, no te queda ninguna duda. Vos sabés que la verdad es que la pasó muy mal. Ella pagó muchísimo su condición de peronista y además de peronista extrovertida, o sea, de decirlo. Claro. Hasta deambuló muchísimo, pidió dinero prestado, la sostenían los amigos, hasta que encontró trabajo en un lugar que se llamaba La Cantina de Forastiero. Allí le dieron la oportunidad de reintegrarse y componerse un poquito, porque había vendido todo lo que tenía, realmente estaba con lo puesto. En la cantina pudo recuperarse y en el 58 fue Tita Merelo quien le consiguió un trabajo en Montevideo y de ahí salió con un contrato para Caracas, donde estuvo un año y ahí pudo más o menos como recomponer la historia. Nelly Omar. Qué bárbaro, qué impresionante personaje. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Pobre solterona, te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado, puesta de soles hoy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo. Bueno, entre el pericón y esto hay un pequeño Este es cambio. como el tango de vestido largo, digamos. Sí, una cosa así. No, tenemos que decir que nos mantenemos fiel a lo que habíamos planteado en este programa Bicentenario, que es dar y mostrar distintas ópticas, distinta gente. Todas las voces. Todas las voces. Claro. Realmente
no hay una bajada de línea, por decirlo de alguna manera, sino que ponemos las distintas alternativas. Bueno, la gente elige después. La gente elige, la gente saca su conclusión, la gente se pregunta, que es lo que uno pretende, nada más que la gente se pregunte. Porque vamos a hablar de alguien que de alguna manera es bastante diametralmente opuesta a Nelly Omar. Le decían la novia de América, la señora de la lágrima, la reina del tango, o simplemente Doña Liber. Nos referimos a la mujer que tuvo una de las voces y de los timbres más característicos, y tal vez menos tanguero, de nuestro tango, Libertad Lamarque. Rosarina, nacida ya por 1908, son todas más o menos de la misma época. Fue hija de un uruguayo anarquista, quien muy coherentemente le puso el nombre de Libertad, de ahí su nombre. Libertad Lamarque es un Libertad nombre... Argentina, ¿sabés qué se llama? Libertad Argentina Lamarque, bien anarquista también. Sí. Libertad Lamarque es un hombre verdadero, y con él y su familia llegó a Buenos Aires, de Rosario, en el año 26 con 18 añitos. En Rosario ya había participado en funciones barriales y había sido reina del corso. Cuando llegó comenzó a trabajar en el Teatro Nacional, que aún no era un teatro de revista, donde realizó pequeños papeles actorales y comienza a cantar profesionalmente. Su vida es vertiginosa. A los 19 se casa con Emilio Romero y tiene a su única hija, Mirta Libertad Romero. Pero en medio del vértigo esta pareja dura poco. Incluso hay un intento de suicidio. En el año 29 debuta en el cine mudo con el film Adiós Argentina, y luego en el 33 participa de la primer película argentina sonora, Tango. Sigue el vértigo y en el 34 conoce al bandoneonista, director y compositor Ricardo Malerba, quien sería su otro gran amor en su vida. Ya para entonces había grabado varios discos para la compañía Víctor, que fue el sello con quien siempre grabará. Entre las placas de esos tiempos podemos mencionar Mate Amargo, No te engañes corazón, Un cacho de dolor, Nunca tuvo novio, Llévatelo todo, y un tema de Rubinstein, escuchen bien, que se llamaba Estoy loca por la bocina de los automóviles. Ay, no me lo imagino cantando una cosa así. También incursiona por la revista, convocada por Amadori, para actuar junto a Florencio Parravicini, con un elenco donde estaban, entre otros, Alberto Anchar. Liber las hacía todas. En los 30 cantó en el Colón en una gala a beneficio. Allí fue elegida reina del tango. Más adelante cantaría Volver junto nada menos que a Carlos Gardel, que está presente en todo el programa siempre. Todo esto sin dejar el teatro, donde supo hacer más de 1000 funciones de un sainete de Bacareza. En el 38 debuta en Radio Belgrano, donde al comienzo ganaba solamente 30 pesos por mes. Tener en cuenta que Ignacio Corsini ganaba 7000. En 1944 colabora junto a otros artistas, entre ellos Eva Duarte, a recolectar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan. Individualmente ella es, según relata Carlos Ulanowski, la que más recauda, y es el propio coronel Perón quien le agradece a través de una carta. Digamos que las casualidades están, casualmente, para que ocurran. En 1945 fallece su primer marido y ella entonces sí puede casarse con Ricardo Malerba. Como se ve, la viudez era el único método que existía antes de la legalización del divorcio. Pero no forzada. Pero no forzada, no, una viudez normal. Algunos la forzaban. Algunos la forzaban. Libertad en los años 40 era una estrella indiscutida y es el momento de máximo esplendor del cine argentino. Trabajaba para el sello Argentina Sonofilm con directores como Luis César Amador y Luis Aflasky. En el 45 trabajó junto con Evita en La cabalgata del circo. Durante el rodaje surgió el conflicto entre estas dos muñecas bravas. Sobre esta pelea existen varias versiones, pero la más confiable, confirmada por la misma Libertad, es que la diva no toleraba las tardanzas de Evita, que en la película tenía un papel menor, y para peor que esas impuntualidades y desplantes fueran aceptadas por el director Mario Soffici por tratarse de la novia de Perón. Esta pelea por el poder dentro del set, tan típico en ese ambiente, trajo como resultado que Libertad Lamarque filmara una película más en el 46 y luego dejara el país. Luego de un breve paso por Cuba, termina radicándose en tierras aztecas, donde vivían artistas como María Félix o Arturo de Córdoba, que habían trabajado en nuestro país. También había varios argentinos, Denis Marshall, que estuvo hace un rato con nosotros, Luis Abeil, y otros que no se llevaban bien con algunos funcionarios del gobierno peronista. En México, Libertad vuelve a triunfar, filma varias películas y se transforma en la novia de América.
En los 60 regresa al país, filma acá, hace televisión, estrena la comedia musical Hello Dolly, que fue un éxito. La Liber no para nunca. En 1995 se la honra en el Cervantes por sus 80 años de carrera. Carrera que no termina porque ella se recicla a sí misma y ahora empieza a hacer telenovelas en México. Y fue en el 2000, mientras estaba grabando, que sufre una descompensación y fallece. Tenía 92 años. Poco tiempo antes había declarado: si volviera a nacer, sería tal cual soy, chapada a la antigua, petiza, gordita, vergonzona, cursi, melodramática y cantantes de tango con sabor y ritmo de tradición. Ese era su mundo, esa había sido su juventud en un país que ya no existía. Pero eso es otra historia. Yo con mi montón de desengaños, igual que vos, vivo sin luz, sin una caricia aventurosa que en mi pecho haga anidar mi cruz. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. La historia no tiene color, los hombres la pintan. Bicentenario. Vamos a escuchar la tercera parte de esta maestra, de Nelly Omar. Allí habla justamente de las mujeres del tango y de la vigencia luego de 80 años de carrera. Yo soy de la segunda camada. La primera camada estaba Rosita Quiroga, Ada Falcón, Mercedes Simón, todo ello. Después yo entré en la otra camada, que fue la segunda, cuando entró María de la Fuente, Carmen Duval y otras tantas que había tan buenas, ¿no? ¿Quiere que le diga una cosa? Nunca me interesaron tener amistad con las mujeres, son muy chismosas. Siempre me gustaron más los hombres, los varones son más sinceros. Por eso a todos los quiero, a los cantores, todos han sido amigos míos, a todos los he admirado, y tanto es así que yo estaba sola en esa cantina con 20 o 30 hombres cantores, ahí todos, cuál de todo mejor. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. El de arriba será que me maneja, el Todopoderoso o Jesús, no sé cuál de ellos será, pero yo creo que lo que a mí me protegió fueron los grandes músicos que tuve, amigos entrañables como Roberto Grela y todo su conjunto, que eran todos profesores, y porque el tango es emoción, es el reencuentro de las almas, muchas cosas tiene el tango. Soy una mujer, gracias a Dios, sana. Cuando tuve algunas nanas salí adelante. No soy mujer que se queja, tengo mis años, vivo sola. A mí me gusta estar sola, a mí me gusta escuchar música sola. Entonces ahora escucho muchos cassettes, la música de Beethoven, de Chopin, de Schubert, todo eso me gustan por grandes pianistas, o los grandes cantantes, o las grandes orquestas. Y es muy larga mi historia, en 80 años de trayectoria se imagina que tengo para contar, ¿no? Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Qué bárbara, por favor. Bueno, ya medio lo dijo ella, vamos a ponerlo aún más en claro. Tuvo una relación amorosa con el poeta Homero Mansi desde 1944 hasta la muerte de él en 1951. Fíjate, el mismo año en que... El mismo año que dice Polín. Qué gente que se perdió, por amor de Dios, en el 1951. Entonces yo quiero simplemente recordar que hay 3 canciones que fueron hechas por y para. Malena fue hecha por Homero Mansi para ella. Solamente ella, que es también con música de Lucio de Mare, dice que es la descripción más viva de ella. Ella vino una tarde y era triste, y yo era una mujer muy triste, dice ella. Y la letra de ninguna describe el departamento que Nelly Omar tenía en la calle Paraguay. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo, estos cuadros. Y así él iba describiendo mi living. Homero Mansi y el amor en ninguna. Nelly Omar, impresionante. Los oyentes de Bicentenario están ya comunicándonos cosas. Buenas tardes para toda la gente linda de Bicentenario, Nora, Alperín, Santiago y Ana.
Les habla Alicia del barrio Vélez Sarsfield. Realmente hermoso el tema de hoy. Y Alperín, nombraste a quien para mi oído y mi sentimiento fue una de las mejores voces de esa época y lo sigue siendo. La señora Mercedes Simone, la que llamaban la dama del tango por su distinción. Yo siento que cantaba sin esfuerzo, que fue una maravilla para el tango, esa voz que lamentablemente perdimos y por una grave enfermedad que ella tuvo. Me gustaría que pasaran un tema de Mercedes, si puede ser. Gracias, los felicito, buenísimo, y el programa de ayer estupendo. Gracias. Buenas tardes, programa Bicentenario, Varela, Alperín y Nora, los quiero mucho, los felicito por el programa. Para mí las tres grandes voces del tango son Mercedes Simone, Tita Merelo y Elba Verón. Felicidades, Norma de Tigre. Gracias por Nelly Omar. Yo la conocí en un homenaje que se le hizo a ella y a Estela de Carlotto. Qué lujo. Estuve con ellas, divinas las dos, una cosa, una humildad, una belleza las dos. Bueno, no tengo palabras para hablar de Nelly Omar. Le deseo lo mejor y gracias a ustedes por pasarla. Y pasar lo de las muchachas peronistas. Qué linda esa grabación. Bueno, muchas gracias. Soy la abuela de Joaco Inuya, vecina de Colegiales, fanática de la radio desde 1934, con 8 años cumplidos. Cuando con mi madre escuchaba la Maizane, la Simone, la Lamarque, había aprendido de memoria Madre Selva. Y como en el fondo de mi casa teníamos una pared llena de esas flores, me la pasaba cantando ese tango ante la risa y aplauso de mis hermanos. Hoy trato de copiar Caserón de Belgrano, como me lo canta la Graña, pero ya ni mis nietos me aplauden. Un beso grande para todos y es una tarde inolvidable, con recuerdos y con ustedes siempre presentes. Gracias. Hola, buenas tardes, bicentenarios. Habla Néstor, de 40 años. No se olviden de Ada Falcón, cuyo misterio me intriga hasta el día de hoy. Una voz excepcional y una vida absolutamente misteriosa también. Saludos a todos. Bueno, llegó una cantidad impresionante de mensajes, se emocionaron los oyentes con este programa de las cantoras de tango, y hay que decir que hay muchísimos nombres. Han puesto un montón de nombres la impresionante, gente. Ada Falcón, Tita Merelo, Mercedes Simone, Azucena Maizani, María de la Fuente, ya la nombramos, Virginia Luque, que abarca un poco la época de la televisión, ¿no? De la primera televisión. Todas las cancionistas de Mariano Mores, ¿no? Exacto. Susi Leiva. Susi Leiva, Alba Solís, Beba Vidar. Beba Vidar. Además hay personajes, ¿no? Beba Vidar, son personajes. Son personajes, de verdad. Y por supuesto que vamos a hacer otros programas con las cantoras con todas. de tango. Sí, realmente hay para hacer. Es increíble. Uno busca 2, 3, porque y saltan. 3, y saltan más y la gente dice más y una cosa trae la otra. Es bárbaro. Y lo que podemos proponernos es seriamente, ¿no? Desde nuestro humildito rincón, a los que nos escuchen, hacerle el homenaje a Nelly Omar en la Casa de Gobierno. Sería fantástico. Que lo merece, lo tiene más que ganado. Sería fantástico, además, poder reunir a las cantoras que están aún vigentes como ella en un espectáculo como ese y hacer una velada de gala. Sería estupendo, ¿eh? Bueno, el tango y las voces femeninas que, como pudimos mostrar, por lo menos un pedacito de botón de muestra, una muestra gratis. Distintas variantes, distintos modos de cantar el tango. Y de encararlo también. Y la vida, porque ahí es donde se discute la cosa del sentimiento triste, ¿no? Porque en cómo encaraba cada uno, ni siquiera Libertad Lamarque, que no es santo de mi devoción, era demasiado triste en alguna de sus canciones, ¿no? Era romántica. Era romántica. Claro. Sí. Hasta que dice, déjame, no quiero que me toques. Ay, cállate, déjame, no quiero que me beses. Bueno, se nos fue el programa de las cantoras de tango. Les contamos de qué se trata mañana Bicentenario. Las grandes tragedias argentinas. Accidentes, catástrofes que realmente conmovieron, que marcaron la historia de la Argentina. Las grandes
tragedias argentinas mañana en Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional y después usted queda en libertad para hinchar por uno o por otro o por ninguno, digamos. Sí, Viene también el puede hacer partido otra cosa. España-Alemania. ¿Queremos que gane Alemania? ¿Sí? ¿No? ¿No queremos? Sí, nos conviene que gane Alemania. Sí, que vayan a penales y sufran, quiero. La verdad, no hinche por ninguno. Chao, hasta mañana. No habrá más penas ni